7:17, estamos de regreso en nuestra sala de entrevistas con nuestra primera entrevista para recibir a César Robalino, director ejecutivo de la Bolsa de Valores de Quito. Gracias por acompañarnos y bienvenido a nuestro espacio. El gobierno nacional anunció una inspección masiva de las utilidades por la compra y venta de los títulos societarios, de estos paquetes societarios. Una medida que apunta a la evasión fiscal, puede ser que ayude a fortalecer entonces las finanzas públicas de esta manera. Bienvenido. A ver, mira, en el mercado de valores se transan acciones de empresas que son cotizadas en bolsa. ¿Sí? No se entrega el título físico, sino hay una empresa que hace de custodio de esas acciones que se llaman títulos desmaterializados. Cuando uno transa la compra-venta de esos títulos en el mercado de valores, el custodio es el encargado de hacer las retenciones de impuestos cuando haya ganancia. ¿Sí? Entonces yo interpreto que lo que el Estado está queriendo hacer es validar y chequear esa transferencia de acciones que no necesariamente están transadas vía mercado de valores. Lo que estaba diciendo el Estado, y lo dijo ayer la semana anterior la vocera del gobierno, es que hay algunas empresas donde, por ejemplo, el hijo de una gran compañía le vende a su papá las acciones, se las traspasa, pero a un monto 80% menos de lo que deben costar, y en otros casos, cuando hay este intercambio que usted menciona, esta compra y venta, no se está pagando la utilidad, que es aproximadamente el 10%, y hablan de 50 millones de dólares que estaría perdiendo el Estado. Desde ese punto de vista, en los procesos de compra y venta de acciones que no están regulados por el mercado de capitales, claro, tiene que haber un proceso de valoración para poder darle un precio determinado en función al modelo de negocios y a la generación de caja que tenga el negocio a futuro. ¿Sí? Entonces, si es que eso de ahí el Estado tiene que regularlo, pues creo que tiene que regularlo. ¿Y ustedes como Bolsa de Valores van a cruzar información con algunas otras instituciones, con el SRI particularmente, para que esto se pueda cumplir? Mira, por eso te digo que hay que separar. Una cosa es comprar y vender acciones de títulos, valores, acciones que no están transados en la bolsa y los que están transados en bolsa. Okay. En bolsa, por ejemplo, tú puedes comprar acciones de, se me ocurre, algunos bancos, de algunas empresas industriales, y el proceso de compra-venta, si hay una utilidad, como te mencioné hace un momentito, el custodio de esos títulos es el encargado como sujeto pasivo de retención de esos impuestos, de ese impuesto único cuando hay una ganancia. Ustedes no tienen nada que ver entonces con ese proceso. Todo lo que sea fuera de transar acciones listadas en el mercado de valores, pues no es nuestra responsabilidad, llamémoslo así. Información también de que se van a cobrar impuestos a estas utilidades también, no solo las empresas que están trabajando con la Bolsa de Valores, sino que también que están enlistadas fuera de la Bolsa de Valores, es decir, a todo el mercado que realizan estas transacciones se aplicaría este impuesto e incluso podría ser retroactivo hasta el 2020. A ver, el impuesto único que se paga, tenemos que pagarnos todos, independientemente que estemos comprando en mercado de valores o que sea por fuera del mercado de valores. ¿Sí? La parte de retroactividad ya habría que ver el tema normativo y los abogados que son los que conocen si es que aplica o no aplica retroactividad, ¿no? Pero para el sector empresarial, ¿cómo ven este tipo de acciones donde lo que se busca es que no haya más evasión tributaria? Yo creo que es un tema de transparencia, ¿no? O sea, creo que todos en este país tenemos la obligación de pagar los impuestos en función a la normativa vigente. Entonces, si el Estado está haciendo el proceso de hacer más eficiente la recaudación para las transacciones que no pagan impuestos por cualquier razón, hay que controlarlo, ¿no? Creo yo. Y cruzar información con el SRI, con la UAFE, por ejemplo, ustedes también entrarían en toda esa verificación de la información. Sí, por supuesto. O sea, nosotros nos requieren información como lo hacen los entes de control. Una forma rutinaria, nosotros entregamos la información que sea pertinente de acuerdo a los pedidos, ¿no? ¿Hay caso de lavado de activos también hoy por hoy en la compra y venta de acciones? Nosotros hacemos un proceso de prevención del lavado de activos con nuestros clientes, que son las casas de valores, y con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Tenemos una oficina y un oficial de cumplimiento. Las casas de valores también tienen la obligación de interpretar y de contratar una oficina o un oficial de cumplimiento para poder hacer esa labor de conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su empleado. Entonces, en el mercado de valores tenemos la obligación normativa de ejecutar todos esos procesos. Bueno, ahora pasemos a otros temas y vamos a hablar sobre los bonos temáticos, algunos de ellos bonos verdes. Quisiéramos empezar por ahí, conocer qué son exactamente los bonos temáticos. Ok, mira, los bonos temáticos son títulos, valores de deuda que se emiten a largo plazo, ¿sí? Y permiten financiar actividades productivas o comerciales o industriales. Pero estos bonos tienen un tinte más allá del concepto de endeudamiento de un emisor, tiene un concepto de apoyo ambiental, apoyo social, apoyo sostenible,
alineado a los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces tienes bonos verdes que tienen que ver con proyectos que generen mejora ambiental, los bonos sociales, que son aquellos que tienen un objetivo de apoyo social, apoyo en educación, en salud, los temas de género son importantes, y los bonos sostenibles, que es una mezcla de los bonos verdes y los bonos sociales. Hay un componente adicional dentro del concepto de sostenibilidad, que son los bonos que están anclados a la sostenibilidad, que se identifican con indicadores, ¿sí?, que permiten hacer un cumplimiento de el uso de esos fondos. Y te digo un ejemplo, por ejemplo, un porcentaje de reducción en la emisión de bonos de carbono, de emisiones de carbono. La huella de carbono. La huella de carbono para llegar a eso. Entonces, cuando tú reduces, eso es un bono anclado al tema de sostenibilidad que tiene que ver con el tema verde también, ¿no? Ok, porque justamente habíamos hablado de los bonos verdes hace algunas semanas con el Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿Esto va más que nada para municipios o también un microemprendedor o un pequeño emprendedor podría acceder a este tipo de financiamiento? A ver, el Banco de Desarrollo tiene como su objetivo financiar actividades que tengan que ver con los GATS, ¿sí? Con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, la emisión de esos bonos verdes lo que quiere decir es que van a recaudar fondos de inversionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador, y eso va a permitir financiar actividades, ¿sí?, de alguna forma verdes, en el sentido de generar, por ejemplo, no sé, mayores fuentes de agua para las poblaciones vulnerables, quizás hacer todo el proceso sanitario de recaudación de basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cuál es el destino y el modelo de negocios del emisor. Entonces, el Banco de Desarrollo pues atiende esas necesidades de financiamiento para los GATS. Ha existido un crecimiento en nuestro país de los bonos verdes. ¿Qué factores han influido para este crecimiento en los últimos años? A ver, todo este proceso empezó en el 2019, ¿sí?, con un arduo trabajo entre la Bolsa de Valores Quito y la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, con el objetivo de anclar ese proceso de emisión. Empezamos con un bono verde de casi $200 millones que emitió Banco Pichincha. Hemos emitido a lo largo de estos 5 o 6 años 919 millones, concentrado un porcentaje mayoritario en la banca nacional. Tenemos 2 cooperativas que han emitido bonos, también sostenibles y verdes. Hemos tenido 2 empresas de Guayaquil que han empezado a hacer bonos sostenibles y sociables. Entonces, el objetivo aquí es tiene 2 componentes importantes. Primero, tener una reputación en el mercado local y en el mercado internacional, porque claro, estás no solo financiando tus actividades productivas a largo plazo, sino que también estás ayudando a que el medio ambiente vaya mejorando, claro, que también puedas atender temas sociales, ¿sí? Entonces, claro, eso es un tema importante, tener un reconocimiento local e internacional. Segundo, a nivel internacional, la demanda de estos bonos temáticos es bien importante, porque claro, a lo largo de la vida que tenemos ya vamos viendo que el tema ambiental se va complicando, que hay poblaciones vulnerables a las cuales no hemos logrado llegar con atención. Entonces, el mundo a nivel internacional está muy enfocado en que cuando existan estos me interesa y puedo de alguna forma quizás dar una tasa de interés adicional a lo que puede ser una inversión normal que tenemos de disponibilidad en el mercado. Entonces, con la emisión de este tipo de bonos, y a propósito del riesgo país, que está a menos de 900 puntos aproximadamente, ¿se está atrayendo a la inversión extranjera al país? Por supuesto. Aquí tenemos el mercado de valores ecuatoriano, es un mercado pequeño todavía. Okay. El año pasado negociamos $15.700 millones. Solo para hacer una comparación, estoy hablando con la Bolsa de Santiago hace año y medio, ellos negocian 2.000 millones diarios, ¿sí? Podemos atraer inversión extranjera, por supuesto. Nos falta un tema importante y prioritario que es permitir la integración regional. ¿Qué significa eso? Es que los emisores locales puedan hacer emisiones espejo en otros países y los emisores de otros países puedan hacer emisiones espejo en este país, para permitir el flujo de financiamiento, ¿sí?, que sea intrarregional, que nos permita obviamente crecer. Ahora bien, Ecuador tiene una ventaja bien grande, o sea, el riesgo país va bajando, tienes una economía dolarizada desde algún tiempo atrás, las tasas de rendimiento que tienes o las tasas de interés que tienes por bonos AAA de empresas corporativas o empresas empresariales del Ecuador con calificación AAA son bastante atractivas, considerando cómo puede uno tener rendimientos en el exterior. Entonces, para nosotros como Bolsa de Valores Quito, el tema de integración regional es realmente prioritario. Este mercado es bien pequeño, se te empiezan a acabar los inversionistas locales, claro, y necesitas atraer de alguna forma pues inversión extranjera
financiera a través del mercado de valores al ¿Qué país. más se necesita para que vengan más inversionistas a Ecuador? Porque también, como somos pequeños, necesitamos mucho más todavía. Digo, yo insisto en el tema de integración regional, ¿no? Ahí hemos trabajado con la Junta de Política y Regulación Financiera para emitir poco a poco una normativa, no es un proceso inmediato. Aquí tienen que ponerse de acuerdo las autoridades de control, las autoridades de regulación, las bolsas de valores, los custodios, para poder anclar y estandarizar los procedimientos, ¿sí?, que permita hacer esas emisiones espejo. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? En el momento que tengamos eso, podemos ver unos frutos importantes de aquí quizás a 5 años, de atraer, se me ocurre decir de los cálculos que nosotros hicimos y presentamos a un grupo de trabajo de la Asamblea, aproximadamente unos 5.000 millones de dólares de aquí en 5 años. Sí, claro, teniendo la normativa vigente, ¿no? Claro. Que nos permita hacer ese proceso, porque estos procesos demoran año y medio hasta poder ponernos de acuerdo y poder hacer ya el proceso de transar transacciones entre países en el mercado de valores. Muy bien. Le agradecemos muchísimo entonces por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. El director ejecutivo de la Bolsa de Valores de Quito, César Robalino. Con esto, Meche, vamos a una pausa y retornamos porque ya se está preparando nuestra segunda invitada de esta mañana.